Después de varios intentos fallidos, los dioses utilizaron la masa del maíz para crear al hombre definitivo. Así reza el Popol Vuh, libro sagrado de la cultura maya. Sus descendientes y demás culturas en Norte y Centroamérica siguieron esa tradición y tienen, o mejor dicho, tenemos una gastronomía basada en el maíz. Y el resto del continente americano también somos hombres de maíz. Probablemente no hay un plato que identifique mejor a nuestras culturas como lo es la arepa. ¿Es así o no es así, Samo? Así es. De hecho, pues está el eterno debate de saber si la arepa es venezolana o colombiana, ¿no? Yo creo que por primera vez en este canal vamos a partir de posiciones opuestas. Entonces, pues bueno, vamos a recopilar la información que tenemos hasta ahora. Y lo cierto es que tenemos que irnos hasta antes de la llegada de los conquistadores españoles a América. ¿Sí? No sé si Philip nos puede hablar un poquito más sobre el origen de la arepa. Claro que sí. Si queremos trazar la historia de la arepa, nos tenemos que ir mucho más atrás de Colombia, Venezuela, cuando ni siquiera estaban en la concepción de quienes crearon las repúblicas. El verdadero pan nuestro de cada día es la arepa. En chicha y limonada a veces nos preguntan, no, ¿quién es chicha? ¿Quién es limonada? No, en este caso no hablamos de chicha y limonada, hablamos de que alguien defiende a la arepa colombiana, que en este caso Samo, y yo defiendo la arepa venezolana. Pues sí, si queremos hablar de Colombia, sí hay un plato colombiano que es la bandeja paisa, si queremos hablar de Venezuela, el pabellón. Pero, ¿qué come uno con más frecuencia realmente? Uno no come bandeja paisa todos los días en Colombia. Uno no come pabellón todos los días en Venezuela. Sin embargo, hay variantes de la bandeja paisa y del pabellón. Mejor dicho, la bandeja paisa original sí lleva arepa. Y el pabellón, algunas de sus variantes lleva arepa frita o asada. Entonces, viene la pregunta, ¿qué fue primero? El ¿El huevo huevo. o la arepa? Digo, ¿qué fue primero? ¿La arepa, el pabellón o la bandeja paisa? ¿Qué es lo que uno más come? Arepa. ¿Sí o no? Sí, sí, pero tenemos una forma diferente de comerla. Yo creo que vamos a llegar a un consenso, ¿sí? Como Ok, dato, porque por ahora sí hay un consenso. Cuénteme el dato. bueno, como dato inicial, le comento que los indígenas que habitaban la zona de lo que hoy en día es el estado venezolano de Sucre, le llamaban arepa, ¿sí? Precisamente al pan de maíz de forma redonda que solían consumir. Sí, pues con el tiempo se trasladó a arepa. Así es, se dice que pues el término arepa fue una hispanización. Sin embargo, ya había alguien que había descrito a este platillo como arepa, pero con doble P. Se trata de Galeotto Chei, un explorador navegante italiano que vino cuando los Welser tenían alquilada la zona que ahorita es Colombia y Venezuela. Pero él no solo atestiguó a los cumanagotos o en este caso a los arahuacos, que fueron quienes lo llamaron arepa, sino también a otras culturas, entre ellas la cultura guane aquí en Santander, Sí, pero no le llamaban arepa, le llamaban tijitafún. ok. Entonces provoca como ir un día de estos a Villanueva o ahí a Guane y preguntar, deme por favor dos tijitafún bien asadas, a ver qué nos dicen si se conserva la tradición. No, lo van a sacar a Pero uno no, allá corriendo. exactamente sí que esa brujería que nos está echando. Pero no, parece que es un desarrollo paralelo de la arepa. Bueno, Entonces, ahí está la respuesta. O sea, si cuando llegaron los españoles ya existía la arepa, ¿de quién es entonces? Cuando eso, hagamos un viaje en el tiempo, preguntémosle, hey, ¿dónde queda Venezuela? ¿Dónde queda Colombia? Van a estar loquísimos, van a quedar perdidos. No existía ni Venezuela ni Colombia. La arepa es tan trascendental y tan importante que fue primero que cualquiera de estas dos repúblicas. Ya sí. al final vamos a concluir si de quién es, quién gana la pelea, pero por ahora, en ambas naciones, previo a la conquista, si nos remontamos a esa época, ya existía la arepa, con un nombre o con el otro, pero ya existía la arepa. De hecho, pues lo voy a tirar acá un dato preciso que de pronto puede inclinar el debate un poco a Colombia, pero vamos a hacer un análisis más, más a fondo, ¿sí? Y es que según un artículo de la BBC, en la BBC entrevistaron a varios historiadores colombianos, venezolanos, para darse cuenta que pues la existencia del maíz data de hace 3000 años en Colombia.
¿sí? Mientras que en Venezuela se tiene la estimación de hace unos 2.800 años atrás. Pues digamos que hay 200 años de diferencia a favor de Colombia, pero entiendo yo que con tantos años puede haber un margen de error que fácilmente pueden suponerse en 200 años, ¿sí? O sea, pueden ser estos 200 años un margen de error. Lo que quiere decir que básicamente ocurrió en simultáneo, ¿sí? Entonces yo creo que partimos de un buen punto en común. Pues sí, es un punto en común, más no un punto de inflexión como tal, ¿no? Porque, digamos, el hecho de que se haya presentado el maíz anterior en una tierra, que estamos hablando antes de que hubiese la frontera Sí, imaginaria que se puso muchísimo después, no garantiza que esa cultura hubiera hecho la arepa. Ahora, tampoco tenemos registro de conquistadores, porque pues antes de eso no había, antes del 1500 no había registro sí. de una persona que dijera, ay, están comiendo una arepa por aquí, no, no lo había. Pero Ahora, bueno, estamos describiendo una arepa, la sencilla, ¿no? Como la arepa base, digamos, el a eso cuerpo iba. aún y no Sí. el alma, no lo que es la arepa actualmente, pero sí su origen. Sí, el disco de maíz, que es en esencia lo que uno ve y dice, ah, esto es una arepa, puede ser por ahí. Entonces, Pero sí, la balanza por ahora está levemente inclinada hacia Colombia. qué buena pregunta. ¿Qué es la arepa actualmente? ¿Y según quién? Es importante. Es ¿Y según importante quién? Exacto. porque yo creo que ahí va a radicar eh, el debate de este episodio, precisamente. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. Acá en Colombia tenemos los deditos de queso, ¿sí? Que es una vaina, un postre delicioso. Y en Venezuela tienen los tequeños, ¿sí? Que quizás son los mismos ingredientes, pero es una forma distinta, ¿sí? De pronto varía en uno que otro ingrediente, pero es una forma distinta y se diferencian en sí, ¿sí? Yo noto que la arepa colombiana y la arepa venezolana son diferentes. Sin embargo, las dos son Ahí muy está el ricas detalle. y cumplen diferente función. Ahí está el detalle. Entonces, esa arepa original de la que hablamos no se creó ni en Colombia ni en Venezuela. Ahora vamos a ver un argumento que refuerza la teoría actual de lo que es la arepa actualmente y Ok, por qué ese argumento, digamos, desde Colombia le da fuerza a que la arepa actual sí es de Venezuela. Porque en Colombia cada arepa tiene su denominación de origen. ok. Uno pregunta arepa colombiana y realmente no existe una opinión homogénea de lo que es la arepa colombiana. Una persona de Boyacá va a mostrar la arepa de Boyacá y es muy diferente a la arepa que van a mostrar en Santander. Sí, Una persona de Santander va a mostrar una arepa muy diferente a la arepa que muestra el paisa. Y un costeño va a mostrar una arepa y cualquiera de los que le he mencionado va a ser mil veces mejor de la que le muestra el paisa porque eso realmente es como una sí. arepa base. O Se sea, es como quedó, una arepa se sin quedó terminar, ni primitiva. sal tiene. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, si queremos rastrear un vestigio de esa arepa antigua, puede ser esa. Pero lo curioso es que en lo que se describe la receta autóctona de la arepa, ya esas culturas utilizaban la sal Sí, y tienes no tenían razón. que estar cerca de la costa. De hecho, habían minas de sal, tanto en los Andes venezolanos como en los Santanderes, como en muchas regiones de los Andes, ya habían minas de sal sin necesidad de ir al mar. Entonces yo no sé por qué los paisas más bien hicieron fue como un retroceso gastronómico con la arepa paisa. Sí, puede ser. Pero, o sea, me sigue surgiendo la duda. ¿Qué es la arepa actual? ¿Y quién la A ver, define? Porque yo esto tengo lo puede quizás responder otra. de la siguiente manera. Ok. Bueno, ¿cómo se imagina usted una arepa? Necesito que actualmente, a día de hoy, me describa cómo se imagina una arepa. Eh, un pan, casi un pan, de forma circular. Para mí eso es la arepa. Ok, Ahora defina la su merced que listo. viene de Venezuela y tiene una concepción Pero diferente. ¿cómo imagina la arepa? Porque yo no lo imagino comiéndose una arepa sola, realmente no. No. O sea, sí o sí, bien acompañada. Y para Ok, nosotros, bueno, desde Colombia, no representa el plato principal. Ahí es donde ahí vamos a está. ver diferencias. Sí, Ya si se abre una Y. sí. Entonces,
Algo en común es que es el disco. La arepa es el disco circular, como dice el dicho. Mi abuelita no sabía lo que era geometría, pero la arepa en sus manos redondita le salía. Sí, sí, Entonces ahí ya tenemos eso en común. en Pero común. ese dilema cambia ahorita, o sea, porque estamos yéndonos por dos ramas. Una arepa que acompaña el platillo principal, que es parte de ese platillo principal, y no una arepa que abraza ese platillo principal. Ok, No estamos imaginando dos arepas. Yo imagino a esta segunda arepa que abraza el platillo principal. La arepa que contiene la magia. La arepa es el envoltorio y adentro viene el alma, que puede ser aguacate, carne mechada, pollo, queso, incluso todo lo que le menciono a la vez. Mil y un variantes diferentes. Pero, ¿de dónde nace esta arepa que le estoy mencionando? ¿Tienen alguna idea remotamente? viene con los conquistadores, ahí se empieza a modificar un poquito, entiendo yo, ¿sí? El relleno, como tal el relleno. Pues sí, algunos de ellos. Por ejemplo, el pollo viene de los conquistadores. La carne mechada viene de los conquistadores también. Es que antes no comían pollo porque no había pollo en América. Sí, Antes había pavo, que bueno, en los Andes se le conoce como pisco, guacharaca, perdiz y otras aves, hasta chigüire en su sí, momento. Pero tampoco imagino sea como tal que se hubiera rellenado. La arepa rellena se inventa en los Andes venezolanos. ok, En todo lo que es Táchira, Mérida, Trujillo, cada familia con una receta diferente. Y es específicamente este último estado, Trujillo, donde le menciono el que cobra mayor importancia, porque es el que viene definiendo lo que es la arepa actual, la arepa como se le conoce mundialmente. A pesar de que allá en Trujillo ellos no le decían simplemente arepa, porque la arepa en los Andes venezolanos, muy atento, ni siquiera, la más popular ni siquiera es de maíz. ok, La arepa entiendo. andina es de trigo, Sí, porque en ese momento el cultivo de maíz en la zona no era tan popular como el trigo. Era una zona de mayor altura, más fresca, clima más agradable para el trigo. Entonces era popular pues hacer el pan y de ahí surgió la arepa andina. ok, Entonces, a esta arepa de maíz, como se le conoce actualmente, ellos le llamaban tostada. ok, sí, Arepa tostada o simplemente tostada. muy españolizado. Sí, muy hispanizado, pero ¿a quién se le ocurrió rellenarla? Los trabajadores iban al campo, a veces no tienen tiempo de comer en la casa, entonces siempre eran las señoras las que hacían las arepas, para evitar problemas, evitar inconvenientes y que no se cayera la proteína, no se cayeran los vegetales, empezaron A a rellenar rellenarlas. las Ok, arepas con jamón y con queso. Entonces, surge el boom petrolero. La gente deja de lado pues la vida rural, como que empieza a cambiar la configuración global y se traslada a las capitales, sobre todo Caracas, que pues es la capital de Venezuela. Entonces, las señoras muy temprano hacían las arepas, los trabajadores a veces llevaban como su proteína, sus cositas, y empiezan a rellenar esas arepas que compraban a las areperas. Y ojo, porque aquí en Colombia arepera significa otra cosa, al ok, menos en Santander. Entonces, mucho cuidado, que tratar que no suene despectivo, aunque las lesbianas hacen muy buenas arepas, eso sí. ok. Eh, ¿Qué mano de obra empleaban en Caracas? Durante la dictadura de Pérez Jiménez empezó a llegar mucha gente de Europa a la guerra, pues Europa está vuelta a nada. Venezuela también, pero tenía que construirse, tenían que construir el país. Entonces llegó esta mano de obra extranjera con sus ingredientes extranjeros. Si los Ujú, conquistadores ya trajeron unos ingredientes, ellos trajeron otros ingredientes más. Me refiero a distintos tipos de jamón, distintos tipos de queso, carnes, y ahí es donde se le va dando forma a la arepa. Ya no solo esa forma, mirándola en vista planta o vista perfil, un disco circular, sino ya una vista en 3D, que la podemos girar y podemos ir viendo todo lo que tiene, todo su contenido. sí, pero no. Eh, bueno, acá definitivamente a este punto de la historia se parten en dos caminos la arepa venezolana y colombiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en Colombia empezamos a experimentar fue con la masa, ¿sí? Y bueno, en Colombia también existen arepas rellenas. Vamos a, por ejemplo, en la costa es muy famosa la arepa huevo, ¿sí? Que bueno, es el disco, adentro se coloca el huevo crudo y eso se frita al tiempo. ¿Sí? La verdad es muy rica.
Sin embargo, Y hermano, la arepa de huevo es una cosa exquisita y lo uf, dice un venezolano. La arepa de huevo se inventó como tal en Luruaco Atlántico, donde se hace año tras año el Festival de la Arepa de Huevo, que en mi opinión es la arepa más complicada de hacer. A mí no me gusta hacerla, me gusta comer la arepa de huevo, más no hacerla porque me parece que es un proceso muy complicado y, como dijo mi amigo el político independiente, lo más probable es que salga quemado. y sí, Entonces, yo prefiero, si la arepa de huevo, comprarla ya lista. A propósito, si en Uruguaco tienen este festival de la arepa de huevo, ¿por qué nosotros no hacemos una arepa máster? Atento ahí a Tulio y a la misma alcaldía, que estén pendientes porque podemos hacer una arepa máster. porque acá la arepa es algo, bueno, no es el protagonista principal. Vaya usted a algún restaurante, pida una picada, que le traen de pronto las entraditas, un poquito de arepa para que se vaya entreteniendo mientras le hacen la picada. O, no sé, es alguna forma de amenizar un plato fuerte, ¿sí? Pero mire Sí, lo sí, que la siguiente. arepa salga picada. No quiere decir que sea algo aburrido, porque es que acá hemos experimentado los ingredientes, por ejemplo, con la arepa de choclo. Deliciosa también, ¿sí? Hemos experimentado la masa, me refiero. Eh, la arepa boyacense también es una arepa que es rellena de cuajada, pero hablemos de la santanderiana, porque la mezcla que hay en la masa es algo que no se ve en todos lados, porque tiene yuca, maíz pelado y muchas veces se le echa chicharrón. Sí, yo supongo que su merced lo ha probado. Por Sol, supuesto, yo a veces voy al mercado y pido la masa de maíz para hacer una arepa lo más auténtica posible sin harina precocida. Y la primera vez que fui me llevé una sorpresa. ¿La quiere con chicharrón o sin chicharrón? exacto. Y yo, wow, sí, o sea, es al gusto del chef, tremendo. Me dijeron, sí, sí, Exacto. pero no tiene que ser necesariamente chicharrón de cerdo, también puede ser chicharrón de res. Sí, Y en ambos casos, pues, es va muy bien, rica. llega directo al corazón. Exactamente. Entonces, a lo que iba es que acá se ha experimentado más con la masa y con la forma de la arepa, ¿sí? Más que con el relleno. Y por obvias razones, pues tiene diferente finalidad como plato. Porque su merced prueba una arepa venezolana y dice, bueno, me tiene que llenar porque es mi plato fuerte, es mi comida. Nosotros acá probamos una Exacto. arepa santanderiana y decimos, no me tiene que llenar porque ahorita viene la bandeja bueno, el plato que hayamos probado, pedido. Con carne oreada o con cabro, que también es muy popular aquí. Lengua en salsa, otro plato santanderiano que a veces palidece en comparación de las otras dos proteínas que mencioné, porque tienen más protagonismo, son más diferentes a la lengua en salsa que pues se ha visto en otras culturas también. Ahora, ¿qué pasaría si le dijera que según este señor, el arepólogo, Ok, esas arepas, esas masas de arepa ya existían en Venezuela también? Pero ok, no quiero quitarle protagonismo a la arepa boyacense, a la arepa santanderiana. No, porque la arepa santanderiana como tal allá se le conoce como arepa de maíz pilado. Y claro, lo del chicharrón viene de una receta familiar santanderiana. Igualmente la arepa boyacense. ¿Qué pasa? Son recetas familiares que perduraron y de hecho triunfaron por encima de otras recetas familiares para hacer las respectivas abanderadas de sus regiones. sí, Sin embargo, en Venezuela sufrieron un proceso de homogenización gracias a un invento que literalmente partió la arepa en dos. Literalmente volteó la arepa este invento. Y se trata de la harina precocida. Las amas de casa, como le digo, se paraban de muy temprano a hacer la arepa y no como ahora lo imaginamos que agarramos nuestra harina pan, agua, en el orden que prefieran, aunque pues en la harina pan las instrucciones dice que primero va el agua y luego va el harina como tal y un toquecito de sal. Cada familia lo hace de manera diferente. Pero antes lo que tenían que hacer todas las amas de casa era moler el maíz, desgranar la mazorca, moler el maíz, sí. hacer la masita y ahí sí asarla. Pero ojo que no una molida así, la máquina eléctrica, no señor. No, a Eso mano. toca molerla o con cal o con ceniza a mano. Yo no veía que esa señora se mandaba unos tríceps Sí, sí, tremendos sí. porque eso era con el molinito. Entonces, lo que cambia la manera en la que se hacen las arepas
es a Luis Caballero Mejías, un ingeniero venezolano, se le prende el bombillo en 1954 y dice, hey, ¿por qué estas amas de casa tienen que pararse tan temprano, tienen que sufrir tanto? Si yo puedo hacer una harina precocida, obviamente no lo dijo así, ¿no? Pero el hombre era un genio. Y él fue capaz de inventar esa harina precocida de maíz en 1954. Le facilitó la vida a las amas de casa, pero al mismo tiempo contribuyó a esta homogenización de la arepa, porque pues ya la gente dejaba, las amas de casa dejaban ya de moler a mano y preferían, a pesar de que el costo fuera muy ligeramente, pero ligeramente superior al del maíz pilado, decidieran optimizar todo su trabajo con una harina ya lista. Sí. Agua, toquecito de sal y ahí está la magia. Y ya tienen arepa. Pero, Por eso en Colombia, digamos, tardó un poquito más. Y cada receta familiar, también debido en parte pues al aislamiento geográfico, como que se terminó coronando en su respectiva región. a eso Y ahora por eso tienen su denominación de origen. sí, no, y así es. De hecho, pues yo bueno, mi familia es de la costa y la última vez que los visité hace unos años, bueno, casi ya la década, ellos pues hacen el proceso desde cero, ¿sí? Y precisamente eso es lo que les gusta en muchas ocasiones a la gente que puede modificar la masa prácticamente a su elección. Y lo que su merced cuenta es que hoy en día conocemos la arepa venezolana con diferentes añadidos. Sin embargo, acá en Colombia se conoce es por regiones. Totalmente cierto. Exacto. En Venezuela, digamos que son muy pocas las arepas que tienen denominación de origen. Y si uno se va a ver, son súper distintas. Como decía, la Sí, arepa andina es de trigo. No entra dentro de esta categoría. La arepa cabimera es una arepa rellena y frita. Entonces también es muy distinta a la arepa asada de la cual estamos hablando, aunque no muy distante de la arepa de huevo, que por cierto, si nos ponemos a analizar geográficamente, están también esa costa caribe cercana a La Guajira, Cabimas, sí. cerca de Maracaibo, y en este caso el Uruaco, hogar de la arepa de huevo cerca de Barranquilla. Barranquilla y Maracaibo, musical y gastronómicamente, se podrían considerar como ciudades hermanas. Ahora, esto que dice, pues de que, claro, a veces hay gente que prefiere hacer el proceso tradicional, está bien y es totalmente válido. Pero para una ama de casa, cuyo esposo se va a trabajar a las 5 o 6 de la mañana, podía ser válido también, pero si no quería tener estas ojeras, ella prefería agarrar la harina ya lista y hacer una arepa mucho más sencilla. Digamos que esta decisión obedece más a una necesidad laboral, más que a un, digamos, un capricho gastronómico. Entonces, ese es el cambio ahí. ¿Qué pasa ahora cuando estas amas de casa, ya también como que cambia un poquito los roles de género, ya estamos hablando de una Caracas más metropolitana, donde ya las mujeres empiezan a ir a la universidad, pues surgen los restaurantes. Sí. Y la primera arepera en Caracas se llamó El Yalú. Bueno, no era una arepera, era un restaurante que vendía arepas dentro de sus platos, pero la servían con cubiertos y estaba Ok. rellena con queso blanco. Usted se imagina comiendo una arepa con cubiertos. Definitivamente ni allá ni acá. Ni allá ni acá. Y hallaca tampoco es. Ok. Que la hallaca pues sí la podemos comer con cubierto y después podríamos dedicarle al menos un reel a la hallaca. Luego llegó la cervecería La Torre, que también sacó sus propias arepas, de la cual era fan Mariano Picón Salas, un escritor magnífico, el cual incluso le dedicó unas páginas a la misma arepa. Sí. Y las que definirían como tal la arepa moderna serían las del Milagro. Pero las que le dieron el toque, el boom de la arepa. A ver, el italiano, por excelencia, tiene la pizza. A la pizza le podemos echar mil y un cosas, aunque ellos digan que no, y mucha gente haga sacrilegio para el italiano, ¿no? Con echándole piña y cosas dulces, así como el árabe. Tiene el shawarma y el kebab. No tenemos también con un plato base. En Sí. este caso, el kebab, pues el pan árabe. El shawarma, la tortilla. O en México, el taco, que también sería la tortilla. En este caso es la arepa. Invente, Román, invente. Échele lo que se le dé la gana. Y a eso fue lo que pensaron los Álvarez.
En los años 40 llega esta familia, ojo con este apellido, porque es la señora y 8 hijos, Hijo y de todos pucha. involucrados en el negocio de las arepas. Se llamaba El Chance. Y ellos se trajeron ese nombre de las tostadas que nosotros ya hemos mencionado antes. Sí, No eran arepas asadas clásicas, sino tostadas le llamaban. Y fueron como los primeros en marketing, por decirlo así, donde existiera TikTok. En esa época esa gente arrasaba con todos los restaurantes. ok, Y ellos entiendo. fueron los que se les ocurrió ponerle nombres divertidos a cada sabor para tener más visibilidad. Entre esos, inventaron a la reina pepiada, en Ok, honor a Susana Duim. Y ojo porque hay un dato que se repite muchísimo y no es cierto. Bueno, hay dos datos. Uno es que cuéntenos. gracias a que ella ganó el Miss Universo fue que se le puso el nombre a la arepa. No, fue gracias al Miss Mundo que Ok, se le puso en 1955. El otro, que se llama Reina Pepiada, porque Susana Duim asistió al evento y lo ganó con un vestido de pepas. Para nada. El término pepiada o pepiado en Venezuela es una persona muy culta, muy inteligente. Y la reina pepiada, pues en detrimento del común de las reinas de belleza, que les hacen unas preguntas y salen con cualquier barrabasada, con cualquier ridículo, ella lo que hizo fue que pues respondió bien y tenía buen porte. Entonces, esta reina pepiada pues sirvió para inmortalizar a la Miss, sí. quien probó la arepa y fíjese bien cómo la probó. Un señor llega y se acerca un día a ese negocio, al de los hermanos Álvarez, y ve que hay un letrero con una niña vestida de modelo, así como una Miss, y dice, pida la reina pepiada. Y preguntó quién es esa niña. Y ellos dijeron que no, que es una niña de la familia, que es un homenaje a la Miss. Y el señor dijo, bueno, para mí eso es un orgullo, esta arepa está buena y yo soy el papá de Susana Wim, la Miss. Se Ush, la voy a llevar. ok. Al día siguiente llegó con la Miss, probó la reina pepiada y le encantó. Y dijo, uy, de verdad que esta arepa está pepiada. Entonces, a tal sería el gusto que tuvieron ellos que se ofrecieron para que Susana Wim, sin necesidad de pagar, fuera la imagen de esta reina pepiada. Ah, Y no. así se quedó, Súper bien. inmortalizada de la siguiente manera en la siguiente receta. Pechuga asada cortada en trocitos finos, aguacate maduro, mayonesa. Esa es la receta original de la reina pepiada. ¿La ha probado? Excelente. No. De hecho, las únicas arepas venezolanas que he probado fue con su merced. Y no me acuerdo ni cuál probé, sinceramente. Bueno, han Sí, yo abrazado, tampoco recuerdo cuál. han abrazado tanto ese plato que inclusive hoy en día uno puede escoger qué le coloca y qué no. ¿Sí? Interesante. La diferencia, y vuelvo a repetirlo, es que en Colombia se ha preferido tomar como plato base o como plato insignia otro tipo de cosas que de hecho hasta hace muy poco quedó este plato, la lechona, como uno de los mejores o los más ricos a nivel mundial, ¿sí? Y como le comento, pues la arepa ha venido acompañando a esos platos, ¿sí? No todos. También le comentaba que por diferentes regiones, pues el tipo de arepa es diferente y precisamente quería destacar algunos de ellos porque si nos vamos al detalle, pues acá en Colombia deben existir, según ley, por lo menos 40 o más tipos. Algunas fuentes decían 100, ya dependía del autor, ¿sí? Pero bueno, destacar por ejemplo la arepa huevo, que también es una arepa rellena, ya hablamos de ella. Está la arepa de chocolo, arepa boyacense, que como le comenté, pues es rellena de cuajado, queso campesino. La arepa paisa, que es la suave de las arepas, ¿sí? La santandereana, que puede ser muy rica por su masa, obviamente, pero que puede ir acompañada de un caldito, una changua bacana, y pues eso es lo que por lo menos acá se disfruta. También está la arepa bayuna, ¿sí? Que es típica obviamente del Valle del Cauca, es delgada, de sabor suave. Las empanadas bayunas de hecho también son un icono de la región, ¿sí? No solamente la arepa. Em, bueno, de hecho pues esta arepa bayuna puede acompañar platos de la región como el sancocho, ¿sí ve? Estamos hablando van de a dos. La arepa o cañera, que
que es delgada, también no llevan sal y pues se rellenan Y con esta queso sí se costeño. rellena. Sí, Ujú. con queso costeño, huevo, carne, digamos que es un poco parecida, ¿sí? No sé hasta qué punto decir eso sea un sacrilegio para los venezolanos. No, para nada. La arepa ocañera es muy rica también. Y de hecho, me gustaría que algún otro arepólogo Ujú. de la región de Ocaña o que al menos tenga conocimiento de dónde surge la arepa ocañera, pues Sí, nos diga también su versión. Ojo, no la arepa ocañera sencilla, la arepa ocañera rellena. ¿En qué momento se sí, empieza a rellenar la arepa ocañera? Porque en internet la información es muy vaga. De verdad que estos practicantes hacen el trabajo incompleto, no son arepólogos dignos. O al menos no me siento así porque pues no me dan material para yo decir, no, en tal año, tal, se inventó la arepa ocañera así como la conocemos. No, lamentablemente no. Ahora dice que la lechona, en esa lista yo la conozco, se llama la Top Rank de Taste Atlas, se llama la sí, plataforma. Y ahí la gente vota por su plato favorito. La reina pepea también ha estado primera, ok, y la lechona también. Y a veces los tacos, a veces las enchiladas, los chilaquiles, va a variando, veces hasta el mismo ceviche, porque sí, o sea, es como una lista por votaciones. sí, Y dependiendo pues del flujo turístico, la oferta gastronómica, entre muchos otros factores, pero sobre todo la popularidad del platillo, aparece como primera. Yo amo la lechona, yo amo también la reina pepiada, aunque ni la lechona es mi plato favorito de cerdo, ni la reina pepiada es mi arepa favorita, y al final les voy a decir cuál es mi arepa favorita. ok. Ahora, ¿cuál es su arepa favorita, Samu? Uy, hermano. Eh, digamos que la santandereana me gusta por el chicharrón, pero no sé. Definitivamente mi arepa no, mi arepa. La arepa no es mi plato favorito como para decirle, venga, es que me gusta tal en exceso. No, Ok. paso. Eh, no sé, bueno, Y digamos, fuera de la arepa, fuera de este espectro, ¿cuál es su comida favorita? comida, bueno, insignia de la región, obviamente la hamburguesa. Parece, bueno, delicioso. Yo de hecho, mire, bueno, mire que cuando estuve en UCI, yo cuando salí, lo único que decía era, tengo que probar alguna hamburguesa, tengo que probar unas papas fritas, porque el sabor es algo diferente y uno en la UCI están acostumbrado a que le llevan inclusive esas arepas, pero sin sal, sin sabor. No, qué Arepa mamera. paisa. Sí, Mm. entonces, pues definitivamente a lo que voy es que esto tiene un sabor bastante atrapante, ¿sí? Que cautiva al primer mordisco. Entonces, esos son mis platos, los platos que prefiero. Ahí está. Hay una cosa que se llama musiúa. Ok, Una musiúa es una arepa hamburguesa, es una arepa con carne croqueta de hamburguesa como tal. Y literalmente es similar a una hamburguesa, solo que pues en vez de pan es arepa. sí. Es arepa arriba, arepa abajo, changuis en medio, como dijo Chavo. Es una arepa rellena con la croqueta de la hamburguesa. Mire que yo no soy Entonces, de los conservadores de la hamburguesa, pero a mí me parece que sacrilegio muy feo que se ha hecho contra la hamburguesa es mezclarla con la arepa, inclusive a veces con huevo, y huevo de que uno espicha y se revienta. Entonces, a mí no me gusta la arepa en estos platos. a mí tampoco realmente. O sea, me parece que la arepa bien puede servir como ese envoltorio para lo que uno se va a comer. Pero dentro de la hamburguesa no, porque es un carbohidrato y como tal, pues no sé, uno espera dentro de la hamburguesa vegetales, carne y ya, Sí, no más. Pero sí hay gente que le echa también doritos picados, hasta chistris picado, arepa. Los aritos de cebolla me encantan también afuera de la hamburguesa, no dentro de la hamburguesa. ok. Una buena hamburguesa no necesita tanto merequetengue. Igualmente una arepa también no necesita tanto merequetengue. Una arepa, pues hay los sabores clásicos, pero también esto es lo que me encanta. O sea, más allá de que sea venezolana, colombiana, la arepa ya salió a conquistar el mundo, igual que el kebab, que el shawarma, que la misma hamburguesa, Ok. y se está convirtiendo también en esa opción extra en Estados Unidos, en Europa, en Australia, también producto de la migración masiva. Y pues eso es lo que me gusta, o sea, que evoluciona. Es un plato que no se queda atrás, Pero, pero ¿sabe una cosa? tampoco se pierden esas tradiciones familiares que venimos mencionando. Eso Sí, era lo que iba a continúe. comentar, porque ahorita que su merced me lo preguntó,
pues yo lo pienso como una insignia de uno u otro país. Entonces no sabía qué responderle. Pero ahorita que iba hilando este discurso, la arepa con huevo perico, a mí me encanta. Pero pues yo no la relleno de huevo, sino que le coloco el huevo encima. Y Y no esa se le sí va a cae. ser. No, pues si se cae, pues que se cae el plato, no pasa nada. Por la pereza de no rellenarla. Pero esa sí va a ser mi arepa favorita. La arepa de perico, tremenda. De huevo perico, Sí, arepa. Muy buena. Mi favorita es la rompecolchón. Así como le dije, que al principio habían pues nombres característicos de las arepas, que esta tradición la empezó esta familia Álvarez. Está, además de la reina pepiada, la catira, que es con queso amarillo, la peluda, ok, que es con carne mechada, la dominó, que es porque así se ve, porque tiene caraota y queso blanco. ok. Entonces es blanco con negro dominó, ok. Y el rompecolchón, que es mi favorito, porque tiene mariscos y es como si fuera un ceviche así callejero. Pero Ok. sobre todo la que tiene pulpo es la favorita mía. Digamos, una afición un poquito exótica, pero me encanta así y es mi sabor favorito. Mientras iba nombrando alguna, yo decía, bueno, hay ingredientes que como que no pegan. Pero bueno, sí, acá de hecho también pecamos en algunas cosas porque acá se preparan arepas con ingredientes como yuca, auyama, guineo, ñame, trigo, plátano, maduro, ¿sí? Obviamente hay muchísimos ingredientes y yo creo que la clave de la arepa colombiana, que no la podemos llamar así, o bueno, para este episodio llamémosla así, es esto, que se ha permitido por regiones experimentar y cada región la añade a su plato como quiera, porque puede ser algún complemento, puede ser plato principal y con la masa que quiera, ¿sí? Entonces yo creo que la diferencia acá es notable. La masa, o sea, acá es un poco más experimental. Mira que en Venezuela también, pero como le decía, no se quedó como una tradición consolidada en las regiones, Sí, sino que se homogenizó. Sin embargo, afloró nuevamente esta tradición en la crisis, ok, porque la gente ligaba la harina con otros carbohidratos, entonces era como verlas hasta de remolacha, ok, arepas rosadas y arepas de espinaca, verdes. Entonces uno decía, Cosmo y Wanda, no me creen tan pendejo. ok, entiendo. Bastante interesante. Mire, inclusive una crisis puede marcar mucho la alimentación y es algo que no habíamos analizado. En las crisis están las oportunidades y suena un poco cruel, porque mucha gente se aprovecha de eso también. Sí, Pero a veces la gente del común, como digamos en su afán de salir de esta crisis, resulta muy ingeniosa y saca lo mejor de sí. Mucha gente sacará lo peor de sí, pero también hay mucha gente que saca lo mejor de sí, de su ingenio, para inventar todas estas cosas. La familia Álvarez no hubiera tenido que mudarse de Trujillo si no hubiera crisis. Ahora, todo el mundo me dirá, era la bonanza petrolera. Claro, para la ciudad, para el Producto Interno Bruto, de alguna manera, no era una crisis. Al contrario, era un boom y había que aprovecharlo. Pero la gente del campo empezó a sufrir las consecuencias. Y Venezuela, pues al tener a Colombia cerca, Brasil cerca, otros países, empezó a importar de ellos estos productos agrícolas, dejó de producirlos en mayor medida porque salía mucho más económico importarlos porque papá petróleo los pagaba. Entonces, sí había crisis en el campo venezolano y de no ser por eso, la familia Álvarez no hubiese tenido que mudarse de Trujillo a Caracas, inventar, sacar pecho con su propia receta, que eso es otra cosa que me gusta. No tengan miedo de tratar de conquistar gastronómicamente otros terrenos. O sea, si su receta es buena en su región, tal vez mucha gente, muchos paladares estarán ansiosos de probarla en otras regiones. sí. Y eso fue lo que convirtió a la arepa lo que es hoy en día. Así se Entonces, la dejo. entiendo por qué la abrazan tanto y por qué están muy orgullosos de la arepa. Pues es un plato que los ha acompañado inclusive en las crisis, ¿sí? Sin Así embargo, es, y el boyacense también tiene por qué estar orgulloso de su arepa, el santandereano también, porque es el pan, es el alimento que nos está acompañando. El sí, alimento, la arepa, más allá de que sea boyacense, santandereana, venezolana, caraqueña, caimera,
Es el plato digno de los tres golpes. Uno puede comer arepa al desayuno, al almuerzo, a la cena, como plato principal o como acompañamiento. Exactamente, allá iba. Y es que precisamente el símil que hice del dedito de queso y los pequeños son pequeñas cosas que varían, ¿sí? En los platos. Entonces, pues entiendo que se les coloque apellidos, arepa colombiana o arepa venezolana, y acá en Colombia por regiones, pero fácilmente podrían llamarse diferentes y, y uno cree que es algo diferente, ¿sí? En algún Exacto. momento de la historia, pues hubo esa separación de caminos y es lo que hoy en día conocemos. Entonces, conclusión, ¿la arepa es colombiana o venezolana? Es de los dos, sí, Y nació, yo le tengo una más distinta. cuéntela, Bueno, sí es de los dos, pero su origen en común no es de ninguno de los dos. ok, Entonces, llegaron, digamos, Colombia y Venezuela, llegaron a existir y la arepa ya estaba ahí. La arepa trasciende repúblicas, trasciende ideologías y fronteras. Esa es la importancia de la arepa. Entonces, decir que la arepa es colombiana, que la arepa es venezolana, la arepa original estoy hablando, es algo chauvinista. sí, Es algo, digamos, que obedece más a razones hasta viscerales, patriotismos absurdos, que a una objetividad como tal. Entonces, la arepa es ese regalo que nos dejaron esos antiguos pobladores de nuestras tierras para que nuestras familias, nuestros ancestros las convirtieran en los manjares que son hoy en día. sí, precisamente entiendo que se refiere a los indígenas, pero no solamente indígenas, bien dijo su merced, pobladores, porque Esa- se enriqueció con los pobladores que vinieron, pues en ese caso de Europa y de todo el mundo acá. Hoy en día, pues le comenté hace poquito que ya la arepa tiene apellido, ¿sí? Porque es muy Sí, diferente y eso es lo chévere de la sociedad, eso es lo y bacano. me encanta, sí, la variedad es lo bonito de la vida. Viajen, coman cosas diferentes. Ya lo hemos mencionado en otros episodios. No se casen con un tipo de arepa. Si comen todos los días la misma arepa, tengan por seguro que se Se van a aburre, cansar. sí, Se aburren, claro que sí, la monotonía mata, asesina. Ahora la arepa es tan importante en nuestras culturas que ya es popular, ya es de día a día mencionar la arepa en cosas que sean fuera de la comida. Por ejemplo, los cantores de Chipuco, los cantantes paisas que tenían su collar de arepas. sí, Eso fue muy divertido en su momento. Y en Colombia también está la canción de la media arepa, dame la media arepa, dame la arepa entera, entre sí, otras referencias también. Y en Venezuela está la frase cuando uno ve la situación muy mala, que la arepa se puso cuadrada. ok. Quedó inmortalizada esa frase en la canción La arepa cuadrada de Pastor López y el restaurante La arepa cuadrada en San Cristóbal, que tiene más de 50 años alimentando ya tres generaciones de Alvarado. Yo pensé que el tema de la arepa no nos iba a dar para hablar más de 20, 25 minutos, ¿sí? Y bueno, aunque No, la mayoría del video lo llevó su merced, le cuento que llevamos para 43 minutos, ¿sí? una masterclass de arepología que hay aquí y sin embargo me quiero disculpar también porque no es el episodio más completo, aunque sí es con muchísimo cariño, con mucho esfuerzo. Pero ¿por qué digo que no es el episodio más completo? Porque me gustaría que ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, lo completen y nos digan cómo se hacen las arepas en su casa, para que vean que más allá que una arepa nacional o una arepa regional, realmente la variedad de la arepa yace es en las recetas de cada una de sus familias y Sí, que evolucionan según los gustos, la disponibilidad de los ingredientes, entre otras cositas. sí, sí, así es. De hecho, pues por eso es tan difícil recolectar la historia de la arepa de cada región, es porque acá en Colombia son muchas, ¿sí? Pero Sí, hay recetas familiares, es una cosa increíble. Es que, mire sí, que o sea, con mi novia, ella llega y me suelta esta frase de la arepa batida, pero la arepa batida. Y yo, ¿qué carajos? Yo imaginé que alguien echaba, no sé, como algo para tomar, una sopa, digo yo, ok, y tiraban la arepa a una licuadora y la batían y eso se comía. No. Me dijo, mira, la arepa batida se hace con harina de trigo, se hace con leche, ta, ta, ta. Y yo, hey, pero tú me estás escribiendo un pancake. Y dijo, no, 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 en serio, tienes que probar la arepa batida. Y bueno, la mamá de ella me preparó la arepa batida y es un pancake, ok, pero es una receta familiar, es una sí, receta familiar y se le respeta. ok. Entonces,
Wow, o sea, yo quedé maravillado de eso, de la variedad. Yo puedo estar a unos pasos de distancia de la siguiente arepa en mi destino. Y no lo sabré hasta que no ande del ambucio con el vecino para decirle: "Ey, me va a probar su arepa". Entonces, es una locura. La arepa hay que seguirla explorando. Como digo, la arepología no está acabada. Es una ciencia que evoluciona y hay que ser parte de ella. Sí, así es. Bueno, yo creo que esta frase quedó chévere para el final. Entonces, nada, aprovecho para despedirme y nos vemos en otro episodio. Cuídense mucho. Chao, chao. Saludos, arepólogos. Nos vemos.